todo eso. ¿No? Con eso, ahora pertenecemos o estamos todos en un gran curso que se llama Psiquiatría 2, el segundo año, ¿no? Y en este curso de Psiquiatría 2 nosotros somos parte de ese curso, nos corresponde ser la tercera unidad de Psiquiatría Infantil. Entonces, yo sé que todavía no ha salido el sílabus oficial, pero quería mostrarles yo un resumen de la parte que nos toca a nosotros. Marjorie, permíteme compartir, porque si no, no voy a poder entrar. Sí, doctora, en un momento. ¿Ya está? A ver, doctora, ¿ya puede? A ver, ya, ahora sí. Bien. Ya, ¿ven ahí ustedes todos? Sí, doctora, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, bien. Entonces tenemos acá, es la carátula del curso, decir Psiquiatría 2. Yo lo que he hecho es sacar parte de la tercera unidad que nos corresponde a nosotros para mostrarles rápidamente de qué se trata nuestro curso, porque hoy día es la presentación, ¿no? Entonces, este es el que corresponde al curso año 2022. Cada unidad va a tener un día en que dicte la clase. A nosotros, la unidad psiquiatría infantil, nosotros vamos a estar los días viernes a las 4, ¿no? De 4 a 7. Solo que hoy día, para tratar de empezar en la fecha, hemos corrido para hacerlo a las 6:30. Aquí está. Doctora, sí, disculpe. Dime. Sí, doctora. ¿Me puede poner como host de la reunión, doctora, para poder grabar la clase? Porque no lo he perdido yo. Un ratito. Estoy en una clase, yo lo llamo. Ya, ¿cómo me dices que te ponga como qué? Como anfitriona, doctora, por favor, para que pueda grabar yo la clase. Pero ¿y dónde te pongo? Yo te pasaré mejor después. Ya, si usted puede grabar, lo puede grabar, doctora, y lo pone a grabarlo grabar. no lo voy a poder. A ver, espérate, tengo que salir de acá entonces, dejar de compartir. Ajá, sí. Sí, déjalo de compartir y cuando está en donde dice participantes, donde dice más, ahí pone a Marjorie Palomino a ser host, pone. Ya, Marjorie. Ya. Sí, doctora. En más, ok. Ajá, ahí hay unas opciones. Operador. Ser anfitriona, ajá. Sí, está bien. Ya está. Ya está, doctora, gracias. Listo, ya está. Entonces regresamos. Voy a ver para... ya, voy a ver para que usted pueda compartir. De nuevo, sí. Ajá. ¿Cuál será? Disculpe, doctor, un ratito voy a ver cuál opción es para que usted pueda compartir. ¿Ahí puede compartir ya? A ver. Todavía. A ver, disculpe, voy a ver. Estoy viendo, disculpe, doctora. ¿Ya está? Sí, espere, creo que sí, doctora. Sino que mis opciones están en inglés y no hay alguna. Ajá. Todavía. A ver. ¿Cómo hiciste antes al comienzo? Es que le hice usted anfitriona. Por eso podía, pero cuando usted, no sé por qué no tiene para que varios sean anfitriones. A ver. Si no le pongo de nuevo de anfitriona, doctora. ¿Ya? Pero para que usted lo pueda grabar, solamente pone en el botoncito que dice record, lo puede grabar. ¿En cuál botoncito? No sé Ahí cuál botón.
en las opciones de abajo, donde está también abajo, compartir grabar, pantalla. en grabar. Sí. Ya. Ajá, ahí Ok. también. A ver. Porque Ya no sé ponme. por qué no me sale. Me debería salir aquí la opción para que usted pueda compartir la pantalla, pero no sé, será por la manera en que está configurada el aula, no se puede. Ya. Pero Marjorie, ¿está siendo grabado, creo? Sí. Sí, sino que cuando la doctora me da para mí, cuando pierdo yo el hacer el host, ya no se puede grabar. Es lo que pasó hace un momento. Ya, ponme una vez. Sí, doctora, ahí ya le hice. No está. Es Ya inhabilitado. está. No me sale. Ajá, sí, ya está. No me sale. Sí, ya la puse, doctora. A ver, Ahora intente. sí, ahora sí. Ajá, sí, y ya vi que también sigue grabando, doctora. ¿Está grabando? Sí, sigue grabando. Ya. No aprieto nada porque ya está grabando. Ajá, sí, doctora. Ya. ¿Dónde está acá? Ya, estábamos viendo, ahí ven todos, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ok, bien. Decía aquí, en esta primera página, están datos. Está mi celular, está mi correo, el institucional y el correo personal. En el correo personal es que ustedes pueden enviarme sus trabajos, que es el que yo más abro, porque el institucional llega una información de todas las otras facultades y es más difícil. ¿Ya? Entonces, el responsable del aula, ya ustedes saben que es el doctor Juan Carlos Ocampo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros somos la tercera unidad, o el módulo 3, les decía, que pertenece a la psiquiatría juvenil. Y en la unidad, aquí, nosotros vamos a manejar una información en todo lo que se refiere a de nuestra subespecialidad y adolescentes, ¿no? Y se van a usar aquí las técnicas, etcétera, para establecer una relación, establecería lo mejor posible la relación emocional positiva con el paciente. Plantear la aproximación diagnóstica de esos trastornos que permitan luego un manejo adecuado, ¿no?, de la patología. La duración va a ser 10 semanas. Él nos pide la currícula de la universidad. ¿Qué van a hacer en esas 16 semanas o cuáles son las competencias que ustedes deben adquirir? Reconocer las etapas normales y propias en la evolución del niño y del adolescente, detectar las alteraciones psicopatológicas en estos grupos etarios, precisar diagnósticos más frecuentes en el medio, lo que respecta a la psiquiatría de la especialidad, basadas en las pautas del CIE-10, pero también del DSM-5. Varios profesores van a usar DSM-5 y otros van a usar de repente CIE-10. Conocer las bases neurobiológicas en las diversas entidades. Comprender la importancia del entorno familiar y su influencia en el desarrollo del niño y adolescente, así como la presentación de las diferentes entidades nosológicas, e intervenir temprano en el grupo etario con el conocimiento de tratamientos actualizados, que incluya tanto el farmacológico como el psicoterapéutico, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se espera que ustedes lleguen a adquirir también? Que puedan hacer una evaluación clínica menor, el que acude a la consulta externa, que puedan realizar una buena historia clínica y un buen examen mental del paciente a examinar, que lleguen a formular una impresión diagnóstica, una presunción, y que también puedan hacer un diagnóstico diferencial, y que diseñen el plan terapéutico correspondiente, ¿no?, de acuerdo al lugar también donde estén. Van a ustedes a realizar el plan terapéutico de acuerdo a lo que tengan a su alcance también, ¿no? Y ver la estructura, la dinámica familiar para comprender todo el entorno del pacientito. Practicar, aparte ya, los valores en todo momento, los valores profesionales, demostrando solidaridad con la familia y reconociendo, asumiendo las responsabilidades que cada uno de ustedes como médico les va a competir. Revisar también la bibliografía del campo de la especialidad y orientar esa información, ¿no?, hacia también la investigación.
Bien, entonces acá tenemos lo que nos interesa, que es el cronograma de nuestras actividades. Hoy día, 8, nos corresponde la presentación del curso y el tema que es la primera clase, evaluación y valoración en pediatría infantil. Y así tenemos distribuido ya con las fechas actualizadas del año presente, 2022, qué tema es, qué tipo de estrategia se va a usar, sea teoría, sea video, sea seminario, ¿no? Y quién va a ser el responsable, o sea, el doctor que los va a acompañar, ¿ya? En las teorías, cada profesor lógicamente va a exponer el tema. Cuando son seminarios son ustedes quienes van a ser los protagonistas. Ya lo vamos a ver más adelante, les vamos a describir cómo va a ser esto, ¿ya? Y va a haber casos clínicos también que se supone que ya al final del curso, que ya estudiaron las diferentes patologías, están ustedes en las condiciones ya de llegar a las presunciones diagnósticas y diagnósticos diferenciales. Y eso lo van a hacer en simulación virtual con el doctor Juan Carlos Ocampo. En cuanto a la calificación, como una situación que se va a dar en las 3 unidades, es que tenemos que regirnos por nuestras reglas y disposiciones de la universidad. Y en posgrado, la nota mínima para aprobar es 13, no va a ser 11, es 13. Es igual en todos los cursos de posgrado, ¿sí? Los que tengan 30% de inasistencia, lamentablemente no van a ser sujetos de ser calificados y van a terminar siendo desaprobados. El promedio final va a ser del promedio de los 3 módulos o de las 3 unidades, ¿no? El módulo de psicopatología y psiquiatría va a tener un valor de 40%. El de psicoterapia va a ser 30% y el de nosotros de psiquiatría infantil va a ser 30% también, ¿ya? Y para que ustedes lleguen a aprobar, tienen que aprobar por lo menos 2 módulos. No es que aprueban uno y que los otros 2 no importan, no, mínimo 2 módulos para que aprueben todo el gran curso de psiquiatría 2. Y esto es lo importante y específico para nosotros, así que tomen bien en cuenta cuando les llegue el sílabo esta nota que está acá, ¿no? En el módulo de psiquiatría infanto-juvenil vamos a promediar notas de seminario y monografía, porque nuestras actividades son teoría, seminario y monografía. Y entonces yo voy a ponerles una nota en seminario, una nota en monografía, y de ese promedio va a salir una sola nota, ¿ya? Que va a ser la que se va a promediar con el examen final, porque va a haber un solo examen final, al final del curso. Entonces, el promedio seminario y monografía va a ser 60%, y el examen va a valer 40%, con la nota mínima que ya les dije que es 13. En cuanto a los seminarios, no va a ser como en las otras unidades. Aquí los seminarios, ustedes, sean 20, 25, no sé, ¿no? Van a formar grupos, de acuerdo a como ustedes crean conveniente, por orden alfabético o por amistad, pero que sean números iguales los grupos. O sea, el número de integrantes iguales para cada grupo. Y entre ustedes deciden, se sortean, quién va a ser el primer grupo que va a exponer. Pero tienen que exponer mínimo un seminario, cada grupo, para poder ponerle nota, ¿ya? Y luego si terminan y hay que girar nuevamente la rueda de a quien le toca seminario, vuelven a hacerlo, ¿ya? Entonces, el grupo que le toca el seminario es el encargado de coordinar con el profesor moderador, si es que quiere algo en particular, que se enfatice más, o alguna bibliografía especial, etcétera, pero se encargan de exponer. Y el profesor que asiste va a ser de moderador. Ahora, el hecho de que un grupo prepare el seminario no quiere decir que el resto no lea. Todos tienen que leer sobre el tema del seminario. Y durante o al final de la exposición del seminario se les va a preguntar también al resto, no solo a los que prepararon, se les va a preguntar también al resto de asistentes sobre el tema del seminario, porque también van a tener que contribuir, ¿no?, en algo más de repente diferente que pueden haber leído, diferente del grupo que ha expuesto. ¿Sí? ¿Queda entendido eso?
Bien, entonces tenemos que al final ustedes van a presentar una monografía, pero la tienen que ir haciendo conforme avance el curso, para que luego no estén apurados al final o no tengan el tiempo necesario. Las pautas para la monografía están acá. Entregan en Word, me le hacen llegar a mí, igual que cada seminario. El grupo que pone el seminario me lo envía a mi correo personal, porque de ahí voy a sacar preguntas para el examen y también les voy a poner nota, ¿no? Aparte de alguna otra nota que me mande el profesor que esté acompañándolos a ustedes en cada seminario. Entonces, me lo envían a mi correo. La monografía también me la tienen que enviar a mi correo personal. La monografía tiene mínimo 20 a 4. En área 12, bibliografía de libros y revistas de los últimos 10 años. Usan el método Vancouver para la cita de referencias bibliográficas, ¿ya? Y escogen cualquiera de esos temas que están aquí a continuación. Ustedes escogen el que más les agrade, por el que tengan afinidad, por el que tengan interés. Si de repente hay, porque va a ocurrir que va a haber más de uno que escoge el mismo tema, yo voy a ser minuciosa en revisar los temas. No me voy a tener, así sea el mismo tema, sexualidad en niñez y adolescencia, no puede haber una monografía igual a la otra. No puede haber una monografía que tenga la misma bibliografía que el otro. Tiene que ser completamente diferente. El trabajo de la monografía es completamente individual, ¿ya? Entonces espero que eso se respete, que no ocurran situaciones en que copian uno del otro, porque entonces yo tendría que ponerle mitad de nota a cada uno, de 20 y 10 a cada uno, ¿ya? Y acá está la bibliografía, una bibliografía básica, pero que ustedes, por supuesto, para los seminarios, para las monografías, tienen que buscar otras bibliografías por su cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta parte de acá, en la bibliografía, en el gran sílabo general, nosotros estamos del 62 para adelante. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, dijo, la monografía la tenemos hasta el final de curso para entregarlo, o sea, lo podemos hacer durante todo el curso, lo podemos ir entregando. Si ustedes quieren entregarla antes, también la pueden entregar antes. Pero lo que les digo es que la fecha hasta el final. Ajá. Para entregar es al final. Va a ser en la penúltima clase, si no me equivoco. La penúltima clase, ya, doctora. Quería escuchar, nos dijo que hay un examen nomás, ¿verdad? Al final igual del curso. Hay un examen al final del curso. Ya. Un solo examen, ¿no? Y los seminarios me dice que va a valer 40%. Ya. Doctora, disculpe, para los seminarios igual el sílabus nos los van a alcanzar, ¿verdad? Para ver cuántos temas son para dividirnos entre todos. Sí, así es, se los tienen que alcanzar. O si me pasas tu correo ahora, yo te paso este resumen, porque esto no es todavía el oficial, es el que se va a incluir en el oficial, pero yo te lo puedo pasar. Ya, ¿dónde se lo dejo, doctora? ¿Por el chat puede ser mi correo? No, me lo mandas a mi correo, o sea, apunta a mi correo. Cristina, con minúscula, Cristina. Cristina es así como suena, no tiene H intermedio, ¿verdad? Así como suena. Ya. Cristina, guión abajo. Ya. A-E-L. A-E-L. L, arroba, yahoo.es. Yahoo. Ya, ahí le mando. Me mandas, o sea, me escribes ahí, soy Marjorie, y ya veo tu correo, pues, ¿no? Entonces yo te envío esa presentación que les he hecho. Ya, doctora. ¿Y los seminarios inician la otra semana o de acá 2 semanas, doctora? No, la próxima semana, la segunda clase, si no me equivoco, le toca al neurólogo hablar con ustedes sobre maduración cerebral. Es la tercera semana el primer seminario. La tercera semana, ya. La tercera semana, sí. ¿Ya? Sí, ya, por si acaso, antes que me olvide. Estamos empezando este curso en realidad muy diferente a otros años. En otros años siempre nosotros hemos tenido este curso al final del año, de septiembre a diciembre. Primera vez que lo estamos haciendo en esta época. Y entonces varios profesores tienen problemas con el horario. Se van a poner de acuerdo con ustedes, ¿no? No sé si contigo, Marjorie, le doy tu correo para que se pongan de acuerdo
y hay algunos profesores, por ejemplo, justo el neurólogo, ¿no? El que le toca la segunda clase, creo que no va a poder viernes y quiere coordinar para hacerlo en otra fecha. ¿Ya? Ya, doctora. Ya. Ok, listo. Bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la evaluación de psiquiatría infantil. Vamos a compartir de nuevo con ustedes, a ver. Ya. ¿Ven ahí la diapositiva? ¿La pueden ver? Sí, doctora, sí se puede ver. La ven grande, ¿no? Bueno, está todavía igual que está en su pantalla. Ahí. ¿Está bien? A ver, sí, ya está grande, doctora. Ok, listo. Ya. Entonces tenemos acá, hoy día nos toca la evaluación en psiquiatría de niños y adolescentes. ¿Qué tan diferente puede ser la evaluación que ustedes ya están acostumbrados a hacer en adultos de la de niños y adolescentes? Hay diferencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un proceso diferenciado en que no nos vamos a centrar en un adulto, sino nos vamos a centrar en el niño, pero además este niño no va a venir solito, va a ir acompañado pues de adultos, que pueden ser los cuidadores, que pueden ser los padres o de repente otro familiar. Y entonces vamos a tener que obtener los datos en forma indirecta, porque va a ser con los adultos también, y también directa a través del niño, ¿no? Y es muy importante que hagamos lo mejor posible esta exploración psiquiátrica y esa toma de la historia clínica desde la primera entrevista para poder llegar a un buen diagnóstico. Bien, entonces, ay, se me mueve esto. Bien, entonces tenemos la evaluación, tenemos que tener en nivel de desarrollo. Es decir, ¿a qué edad? ¿Qué edad tiene ese niño que nos lo trae? Va a ser muy diferente el evaluar a un niño de 2 años a evaluar a un niño o evaluar a un adolescente de 13, 14 años. Va a ser diferente completamente. Tenemos que tener en cuenta la edad, el sexo, es varón, es mujer, por ciertas características, ¿no? Y también el entorno sociocultural. ¿De dónde proviene? De repente es alguien que se vive acá en la costa, en la capital, de repente es alguien que lo traen de la sierra, de repente es alguien que viene de la selva. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para saber cómo nos acercamos al adulto y cómo nos acercamos también pues al niño, al pequeño, ¿no? Cuando hablamos también de la edad es porque hay ciertas conductas que son características en los niños de acuerdo a la edad. Por ejemplo, yo puedo considerar que una rabieta no es algo anormal si el niño tiene 2 años, ¿no? Pero sí voy a considerarla patológica, anormal, si es que es una rabieta que la presenta un niño de 10 años. Entonces sale de contexto, ¿no? Igualmente, puedo considerar normal que entre los 4 o 6 años los niños tengan temor a la oscuridad o que piensen y hablen de los monstruos, ¿no? Que aparecen de noche. Pero eso no va a ser igual en un niño de 12 años. El de 12 años ya no debería estar en una situación así. Y entonces ahí voy a tener que explorar qué está pasando, ¿no? El niño mismo es una gran fuente de información. A veces algunos médicos, no psiquiatras lógicamente, piensan que el niño no debe intervenir en la entrevista, solo los papás. Pero esto no es así en psiquiatría. En psiquiatría tienen un papel protagónico tanto el niño como también el adulto, ¿no? Los padres. Bien, entonces, tenemos... hay que tomar datos desde el nacimiento del niño. O sea, los datos, ¿quién va a ser el que nos va a dar estos datos? Adulto, papá o mamá. La verdad, siempre de preferencia es mejor que los datos la mamá, porque el papá a veces no sabe, ¿no? Qué ha sido, cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido el parto, no lo conoce bien. También, no solamente estos padres, también
va a haber una información importante que nos pueden dar si hay otros familiares que vivan en la casa y que cuiden al niño o pasen más horas de repente con el niño. De repente una abuelita, de repente la tía, los papás trabajan y la mayor parte del tiempo lo pueden pasar con otros familiares. Y si hay alteraciones a nivel del colegio, pues necesitamos la información definitivamente de los maestros del colegio. ¿Cómo hacemos esto? No los podemos traer, pero de repente les podemos dar una llamada por teléfono, si tenemos esa facilidad, o hacemos de que los padres pues nos traigan la siguiente vez una información escrita de parte del profesor o maestro para tener alguna información que nosotros querramos completar. Aparte, le decía de los padres, tenemos que también entrevistar, de acuerdo a la edad que tenga el niño y que nos quiera hablar, ¿no? Entrevistar también a los niños, ¿no? Hay dos situaciones que se tienen que considerar acá. Algunos consideran de que uno debe entrevistar a los padres completamente a solas, ¿no? Y que el niño no debería estar presente para que luego cuando entre el niño podamos entrevistarlo al niño a solas también. Pero eso depende de las preferencias. Yo prefiero que el padre me cuente todo delante del niño y que cuando me toque conversar con el niño, no ya les diga a los papás que salgan. ¿Por qué? Porque a veces el niño puede creer de que nos estamos poniendo de acuerdo con los papás, o sabe Dios qué nos están contando los papás, ¿no? Cosas muy malas de ellos. Y generalmente es todo lo que se vive en la casa lo que los padres van a contar, excepto que haya situaciones secretas, como que ha habido padres que de repente nos dicen que hay algo privado que luego lo van a decir, o a solas, y ha ocurrido que a veces son hijos adoptivos y que el niño no lo sabe todavía, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, se puede considerar unos minutos con los papás, a solas, ¿no? Hay que completar toda la información, todo lo que nos pueden decir, como les decía, los papás, anotar todo. Siempre es mejor anotar todo. Yo prefiero 1000 veces una historia descriptiva que una historia estructurada, porque como que la estructurada nos encasilla mucho. En cambio, en la descriptiva uno anota toda la información que uno puede recopilar en la entrevista, ¿no? Esperando, efectivamente, de que el entrevistado, el padre, el adulto, la madre, no sea un buen informante también. Y hay que completar información con otros datos, sí. Nosotros basamos nuestros diagnósticos en evaluaciones clínicas y en ver si se reúnen los criterios diagnósticos de acuerdo a CIE-10 o a DSM-5, ¿no es cierto? Pero podemos hacer uso complementario y vamos a hacer en algunos trastornos especialmente el uso complementario pues, de test psicológicos. Los test no los aplicamos los psiquiatras, los test los aplican siempre los psicólogos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la presunción diagnóstica que yo pueda tener, pediré una prueba completa psicológica, pediré una prueba emocional, pediré una prueba conductual o pediré una prueba neuropsicológica, ¿ya? Igualmente, si creo que merece la pena descartar alguna enfermedad física, una enfermedad endocrinológica de repente, pediré pruebas de laboratorio. Acá dice si es importante que los padres preparen al niño para la visita. Sí es importante. Entonces hay que saber y preguntarle a los padres si le dijeron o qué le dijeron cuando venían a la consulta. De repente le han dicho que van a ir a un colegio. Hay algunos padres que le dicen, vamos a ir a un colegio grande. Otros le dicen que van a ir a que le vean la barriguita. Y otros, que eso sí no nos conviene, le dicen que van a ir porque le toca su inyección, su vacuna. Y los niñitos vienen todos asustaditos, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que le dicen al niño. Y también cómo se porta en la casa, al igual que en la casa, cómo se porta también en el colegio. Hay que manejar todas las informaciones de todos los entornos donde se desarrolla el niño. Acá al final dice de que hay que remitir una información al que remite. Lo que pasa es que en algunas situaciones remite o nos envía en interconsulta de otro médico de otra especialidad.
de repente el pediatra, generalmente el pediatra, ¿no es cierto? Y nos pide de que le enviemos información. Pues nosotros aquí legalmente le debemos dar toda la información a los padres, a los que tienen la potestad sobre el niño. Pero si los están enviando una interconsulta y la trae el papá, explicaremos al padre de que la interconsulta nos está solicitando información del caso y le comunicamos a ellos y le pedimos permiso a ellos para devolver la interconsulta, ¿no? Anotando lo que necesita saber el médico que nos está refiriendo al niño. Pero siempre hay que comunicar a los padres y pedir el permiso. ¿El médico recopila datos de todos los antecedentes del niño? Sí. Hay que recopilar no solamente lo que viene y nos dice sobre el motivo de la atención, sino también antecedentes psiquiátricos que haya tenido tanto el niño como la familia y antecedentes médicos. Una historia clínica completa, como ustedes ya saben hacer, ¿no? Igualmente los datos desde su nacimiento, desde el embarazo incluso, hasta el momento que nos lo traen a nosotros, ¿no? Y es muy importante, a veces dicen, hay que conversar cómo le va, conversar e investigar cómo le va en su relación con los papás. Pero como les dije ya a un comienzo, a veces no solo los papás viven en la casa con el niño, a veces viven tíos, familiares, abuelos, etcétera, ¿no? Hasta compadres, porque a veces viven diferentes familias en la misma casa. Entonces es bueno saber cómo se lleva el niño con esos otros familiares también. Esto es un resumen para Merly. Tú ya has rotado seguramente por niños, creo, ¿no? ¿Ya rotaste, no, Merly? Bien. Ahorita estoy rotando, doctora. En cada servicio de psiquiatría infantil tienen un modelo de historia clínica. Aquí lo que he hecho es sacar los puntos importantes, ¿no? Los ítems, cómo se hace la historia en niños. En niños es descriptiva para llenar los datos. En primer lugar, consulta. ¿Qué trae el padre, el adulto, al niño a la consulta? Muchas veces nos pueden decir de repente, viene porque está nervioso o viene porque está siempre como molesto, colérico, ¿no? En la casa, etcétera. Y al final vamos a darnos cuenta de que ese no es el verdadero motivo, que hay otros motivos, que hay otros síntomas que son los que ameritan la consulta, ¿no? Entonces, ese motivo de consulta es el primero, el que el padre dice la razón por la que lo está trayendo, porque está preocupado, ¿no? Luego viene la evolución de la enfermedad actual, donde ya nos va a describir el papá, la mamá, nos va a describir cuáles son todos los síntomas que el niño presenta, o por lo menos desde que ellos se han dado cuenta que el niño ha estado presentando. Luego la parte de desarrollo, ¿no? O del niño. Antes la parte del embarazo. Para nosotros es importante desde los momentos, desde antes de que nazca el niño. ¿Cómo fue concebido ese niño? ¿Ese niño fue planificado o no fue planificado? Eso nos va a decir qué tan bien o qué tan mal recibieron a ese niño, ¿no? Hay niños que son no planificados y al final no deseados, ¿no? Entonces esa relación, ese ambiente en que es acogido el niño, no va a ser igual, va a ser diferente, ¿no es cierto? Si durante el embarazo hubo control materno de la mamá o no se controló. Si ese parto fue atendido en un hospital o de repente se atendió en la casa nada más, o de repente cuando la llevaban al hospital en el patrullero, ¿no? Entonces ese niño y ese parto puede haber sido de riesgo, ¿no es cierto? Puede haber sido de riesgo y entonces nos interesa saber qué pasó. ¿El niño nació bien, nació morado, lloró o no lloró? ¿Cómo fue todo eso, no? Y a veces no es que preguntemos lloró o no lloró porque quisiéramos saber si el niño fue chillón o no, sino ustedes saben como médicos qué significa el primer llanto del niño. El primer llanto del niño significa su primera respiración. Y a nosotros nos interesa saber si respiró para ver si llegó el oxígeno a nivel cerebral. Eso nos interesa, ¿no es cierto?
Entonces, eso es básico preguntarlos, ¿ya? ¿Qué pasó en el periodo neonatal? ¿Necesitó incubadora o no? ¿La mamá salió primero? ¿Se quedó el niño? ¿Hubo infección? ¿Qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Y luego también ya los antecedentes del desarrollo. ¿A qué edad levantó la cabeza? Y ustedes tienen que estar claros de saber a qué edad levanta la cabeza el niño, más o menos a los 3 meses. ¿A qué edad se siente el niño? Sin ningún apoyo, más o menos a los 6 meses. ¿No es cierto? ¿A qué edad camina? Entre año y medio. ¿A qué edad controla esfínteres? Entre año y medio, 2 años y medio, ¿no? Que el esfínter rectal es el último que se controla, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos para saber si hubo atraso o no. ¿A qué edad comienza a hablar? 8 meses, primera palabra. Que una ya frases, no oraciones, pero por lo menos frases, 2 años, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es importante anotar. Todo eso ustedes lo tienen que saber al pie de la letra, ¿no? Luego dice periodo de lactancia. ¿La mamá le dio de lactar o le dio lactancia artificial? Ya sabemos que lo mejor es la leche materna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo le dio leche materna o no le dio? Y a qué edad fue al nido, o de repente lo llevaron a estimulación temprana. Todos esos datos tenemos nosotros que anotar. ¿Fue al nido? ¿Cómo se desarrolló en el nido? ¿Se adaptó? ¿Era huraño? ¿Hubo quejas en el nido? ¿Qué decía la profesora del nido de esa época en que el niño asistía? ¿No? ¿Se relacionaba con los niños o con los otros niños? ¿Jugaba o no jugaba? Luego la etapa escolar, ya cuando va a primaria, igualmente, ¿cómo le fue? ¿Se adaptó? ¿Rindió? ¿Había quejas del profesor de qué es lo que decía el profesor? ¿Se aprendía o no aprendía? ¿O en qué tenía más dificultad? ¿En cuál de los cursos? Y así de cada etapa, ¿no? Si el niño ya es en secundaria, pues también. ¿Cómo le fue en secundaria? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su relación en el colegio? ¿Relación con amiguitos? Etcétera, etcétera. En cada etapa tenemos que preguntar y ser minuciosos. ¿Cómo le iba su interrelación en cada etapa con las personas? ¿Hubo problemas? ¿Hubo quejas? En cada etapa, ¿ya? Luego viene la parte de antecedentes psiquiátricos, si es que el niño antes estuvo en una atención psiquiátrica o en atenciones psicológicas también, y motivo por el que estuvo en esas situaciones. ¿Fue por lo mismo que lo traen ahora o fue por cosas diferentes? En antecedentes médicos, ¿qué enfermedades ha sufrido ese niño desde que nació? ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Ha tenido tratamientos? ¿No ha tenido tratamientos? ¿Y cuáles han sido? Algo importante que deben anotar ustedes siempre es si el niño tiene alergias. ¿Alergias a qué? Alimentos, medicamentos, etc. Y luego los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares, saber si alguien ha tenido problemas semejantes a los del niño en la familia. Papá, mamá, los hermanos, ¿no? ¿Qué enfermedades ha tenido también físicas en la familia? Que también es importante, ¿no? Y luego ya la exploración psicopatológica, que es la que es directamente con el niño, para ver todos los aspectos de conducta, de relación, de habla, de lenguaje, del estado de ánimo, su estado afectivo, ¿no? El contenido del pensamiento, que va a ser también de acuerdo a la edad, ¿no? Una evaluación cognitiva a grandes rasgos y de su desarrollo. Con toda esa información, con todo lo que ustedes han podido recopilar en la historia del niño, es que ustedes van a llegar recién a un planteamiento diagnóstico. Luego a la planificación del tratamiento. Algo que me olvidaba. El niño es traído por papás. De repente viene miedoso, de repente viene huidizo, de repente tiene mucha desconfianza, ¿no es cierto?, de nosotros, porque no sabe quiénes somos nosotros. Somos unos adultos medio raros, de repente, ¿no? Y que por qué nos tienen que decir cosas que le pasa a él. De repente casi no colabora. Entonces tenemos que darle su tiempo al niño. Cada niño tiene su propio tiempo. De repente lo consigo, conseguir toda la información y hacerle un buen examen, primera entrevista. De repente no. De repente voy a requerir 2 y 3 entrevistas más para poder completar el examen del niño, porque simplemente no colabora y yo no lo puedo obligar. Tengo que darle su espacio. Si es adolescente,
También, con, digamos así, el doble de repente de razón, porque el adolescente siente que es obligado a venir a la consulta, que lo están trayendo a la fuerza. Y entonces puede ponerse en una situación, en una conducta negativista hacia el entrevistador. Entonces, poco a poco tendremos que ganarnos su confianza. Poco a poco tendremos que ir terminando de hacer y culminar nuestra evaluación. La planificación del tratamiento va a depender mucho del servicio en el que estén. Cada servicio es diferente. Por ejemplo, la Arco Herrera es un servicio que tiene muchísimos años, creo que ya están como 70 años, me parece, ¿no?, de funcionamiento, y es uno de los servicios a nivel nacional, en realidad, más completo, el más completo que hay. Teníamos al neurólogo, que ahorita ya no está, no lo han sacado, no sé por qué razón, lo han llevado a la parte de adultos, pero en realidad en un equipo terapéutico de psiquiatría infantil no debe estar solo el psiquiatra y el psicólogo. Se requiere que esté el psiquiatra, especialista, el psicólogo, especialista en niños, se requiere que haya un neurólogo pediatra, ¿no? Se requiere que haya profesoras especializadas en terapia de aprendizaje, profesoras especializadas en lenguaje, terapistas físicos. Todos estos profesionales que les estoy mencionando los tiene la Arco Herrera. Y lógicamente también la asistente social para intervenciones sociales, ¿no es cierto? Y trabajo con familia. Se completaría el equipo si tuviéramos un pediatra también. Eso sería ya, o sea, casi perfecto para un equipo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que depende la planificación de su tratamiento? Depende del servicio en el que estén, dependiendo del equipo terapéutico que tengan. La mayoría tiene psiquiatra y psicólogo. Pocos tienen profesoras, casi ninguno tiene una terapista física, ¿no es cierto? Y también tenemos 2 personas que son los que hacen masoterapia. Son especialistas en hacer masajes terapéuticos, ¿no? Y con eso también nos ayuda a nosotros, no para el diagnóstico, pero sí para el tratamiento. Entonces, como le decía, dependiendo del caso, a ver, me llega un déficit de atención. Muy bien, solo le voy a dar fármacos. Ya ustedes verán cuando tengamos la clase. No solo le voy a dar fármacos. Va a tener que tener un apoyo en psicología para manejar su autoestima. Va a tener que tener un apoyo en psicología para manejos conductuales, psicoterapia conductual, ¿no? Y va a tener que tener también de repente, porque le va mal en el colegio, va a tener terapia en aprendizaje, porque requieren ejercicios y terapia de concentración, ¿no? Y si el niño tiene problemas de habla, de lenguaje, alguna de esas situaciones, tartamudez de repente acompañada al trastorno también de déficit de atención, tendrá que ir a terapia de lenguaje también. Por eso les digo, dependiendo del servicio que tenga, del equipo que tenga, va a ser esa planificación de tratamiento. Pero mientras más completo sea el equipo, mejor ayuda le vamos a poder dar al niño, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver en el niño siempre desde un comienzo? Igual que en el adulto. El examen psiquiátrico, ¿no?, empieza siempre por la observación. Entonces, entra el niño, entran los padres, mientras yo entrevisto a los padres, de repente no le dirijo ninguna palabra al niño, no le hago preguntas al niño, pero estoy observándolo. Desde que el niño ingresa a mi consultorio, yo estoy observando. Y esa observación es parte de mi examen mental. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo es su desarrollo físico? ¿Está bien nutrido, pobre nutrido? ¿Está bien cuidado o no? ¿Me mira? ¿Está huidizo? ¿Está miedoso? ¿Se esconde detrás de la mamá? ¿Quiere estar agarrado de la mamá? ¿Quiere que lo sienten en su falda? Etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es parte del examen, ¿no? Y son observaciones muy valiosas que nos ayudan a nosotros para el mejor planteamiento diagnóstico. ¿Cómo se relaciona ese niño con nosotros, con el examinador? ¿Cómo se relaciona ese niño con los papás? ¿Cómo es su afecto?
¿no? Que lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la entrevista. Y los padres nos contarán cómo son los mecanismos adaptativos que ha tenido el niño hasta ese momento a lo largo de su vida, en la casa, en el colegio, en los juegos, en las diferentes situaciones. De acuerdo a la edad del niño, va a permitir saber si está orientado en tiempo, lugar y persona, ¿no? Un niño que tenga ya 7, 8 años, pues está orientado en tiempo, lugar y persona. Un niñito de 2 años, no. Entonces, de acuerdo a la edad, vamos a poder tomar estos datos. Igual si está hipoactivo, hiperactivo, etcétera, ¿no? Y en la medida que nos permita esta exploración, podemos saber de repente la calidad de su pensamiento y si hay alguna alteración o no en cuanto a percepción. Igual sabremos cómo es el lenguaje, ¿no? Si tiene dificultades al pronunciar palabras, si de repente tiene un lenguaje muy pobre, poco desarrollado para la edad que tiene, si tiene entonación o no cuando habla, etc. Tenemos también, o sea, para saber, de acuerdo a la edad, cuál es el nivel de conocimientos que ha llegado a adquirir hasta ese momento, ¿no? De repente vemos si es hiperactivo, si está impulsivo, si obedece, si no obedece, cómo está la memoria, etcétera, ¿no? El funcionamiento neurológico también, algo muy breve nada más podemos hacer, y si es que puede hablar abiertamente de los problemas o de repente no lo puede hacer, entonces en los niños, ¿qué funciona? El juego. Siempre es bueno que en el consultorio del psiquiatra infantil haya una cita con juegos. Y uno que es acercarse al niño para bajar un poco la tensión, y lo otro que a través del juego el niño nos puede hablar. A través del dibujo el niño nos puede contar lo que le ocurre y lo que puede estar ocurriendo en la casa también. ¿Ya? Esto es, bueno, un poco son factores que hay que tener en cuenta, sobre todo en nuestro medio. En nuestro medio hay mucha desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, es un factor de riesgo, de todas maneras, la desnutrición, para saber qué tan bien, ¿no?, lo están cuidando ese niño. Si está adecuado para su peso o no, de acuerdo a la edad. Si está anémico, pálido, desnutrido, ojeroso, etcétera, etcétera. Si hay un cuidado adecuado de parte de la madre hacia ese niño. Si hay un cuidado en cuanto que cuando ha tenido alguna infección le dan tratamiento, o de repente no, y ha tenido infecciones repetidas sin tratamiento, de repente también. ¿No? Son datos que también son importantes tomar en cuenta. Y esto es un poco para que sepan ustedes, ya lo van a ver más minuciosamente, lo pueden leer después, ¿no? En cuanto a qué logros puede tener un niño o qué cambios puede tener un niño a lo largo de su nacimiento hasta que lo traen. Difícilmente nosotros vamos a evaluar un niño de 6 meses. No nos llega realmente ahí a la consulta. Nos llega más bien a partir del año y medio, 2 añitos, ¿no? Alguna vez me llegaron niños de menos de 1 año, pero el problema por el que iba la mamá, el que iba el familiar, era porque había un familiar, ¿no? Las pocas veces que han ido, porque había un familiar esquizofrénico de repente en la familia, y querían saber, querían que le diga si el niño era esquizofrénico. Como ustedes imaginan, a esa edad es imposible saber que un niño de menos de 1 año va a ser una esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces se les dio orientación nada más. Esto es igual el cuadrito que ya lo van a revisar ustedes cuando les haga llegar, ¿no?, sobre el desarrollo visual que podemos esperar en un niño de acuerdo a cada edad, al mes, 2 meses, 6 meses, 2 años, ¿sí? Bien, entonces, ya terminando, el especialista pues debe determinar siempre el síntoma principal y si esto ha cambiado, evolucionado a lo largo del tiempo, si es tal como lo relata el niño o tal como lo dicen los papás. O de repente nosotros vamos a obtener otra información que va a diferir de la que ellos nos están diciendo
o la que nos hayan dicho en la primera consulta. Entonces, la información que tenemos que tener, hay que darle una cronología para saber el inicio, duración, periodicidad, evolución, calidad, el grado, ¿no? La intensidad también de deterioro funcional que esos síntomas pueden estar produciendo en el niño, o que esos síntomas pueden estar representando o repercutiendo en la situación familiar también. Bien, tenemos que conocer bien, ¿no? Le decía yo desde un comienzo, cómo se adapta el niño, tanto en la casa como en los diferentes entornos donde esté el niño. Acuérdense, el niño puede estar también desarrollándose o presentando síntomas en un ambiente, en un entorno, y no los presenta en otro. Habrá que ver qué pasa en cada entorno para que uno se presente y en otro no. ¿Ya? También importante, el niño puede estar enfermo con otras enfermedades físicas. Entonces tenemos que tomar nota qué enfermedad tiene, qué medicación puede estar recibiendo. A veces he tenido niños que más bien los síntomas por los que está quejado el niño y que el padre lo trae a la consulta han sido producidos más bien por la medicación que están recibiendo por alguna enfermedad física, ¿no? Y ese es el motivo, principalmente, pero los papás no habían encontrado esa relación a un comienzo. El problema psiquiátrico puede ser efecto directo de una enfermedad congénita o adquirida, ¿sí? Y tenemos nosotros siempre que descartar, pues, de que la sintomatología que presenta el niño no esté producido por una enfermedad física, ¿no? Y que el tratamiento en ese caso principal sería para la enfermedad física. Y en segundo lugar, sería las situaciones de estrés que esté condicionando. Bien. Con eso es lo que quería yo alcanzarles a todos ustedes para que tengan en cuenta en una exploración en psiquiatría infantil. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces con eso damos por terminada la primera clase del día de hoy y ya les alcanzaré el sílabus, ¿no? Que les he presentado ahora, que se lo voy a alcanzar a Marjorie, pues, ¿no? ¿Ya? Sí, doctora, yo le voy a mandar correo. Ok. Bien, entonces si no me preguntas por terminada la clase, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Ok. Bien. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Cuídense. Gracias, doctora. Ya.